El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas, Horror a la oligarquía está en el aire. Esto es El Arado y el Mar. Les enviamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten. Tenemos el Twitter que es @El Arado y el Mar. El correo electrónico donde vemos sus mensajes es El Arado y el Mar @gmail.com. También tenemos el canal en YouTube que es El Arado y el Mar Radio, y en Aporrea están todos los textos, se publican diariamente. ¿Qué tal, camaradas? Por aquí todo perfecto. Todo muy bien, muy bien. Todo perfecto. ¿Por comentarios por allí? Bueno, vale, hay varios comentarios. El gobierno sigue errático. Los líderes, los voceros del gobierno siguen erráticos hasta en exceso. Ahí llega Diosdado y dice, ¿verdad?, que el éxodo, la emigración es por moda, que la gente se va por moda o buscando estatus. Sí. Oye, niegan o no conocen o se hacen los pendejos las dificultades económicas y de vida que están aquí en Venezuela. Sí, la realidad, lo que se La vive realidad. a diario, lo que se vive y se ve a diario. Claro, Sí. viven en su burbuja, en un espejismo. Claro, pero entonces ese es el ambiente que hay, un ambiente de mentiras y de manipulaciones. Entonces sale Jorge, el cínico, dice usted, Sí. sale Jorge y dice, bueno, las cosas han mejorado un poquito. Ese es Jorge Rodríguez, Jorge porque Rodríguez. el otro tenemos otro apodo, pero no sirve para estos medios. No sirve a esta hora. No. Mira, entonces dice que el petro es un éxito, que petrolerizaron el sueldo, dijo. Eso es grave, eso es decir, el rentismo ha llegado A su máxima a su expresión. máxima expresión, pero eso será motivo de de otro texto, Sí. de otro programa. El rentismo y Lización. petrolización del salario. Bueno, y si cae el petróleo otra vez a 20, a 30, baja el sueldo. Claro, pero Si sube a 100, sube el sueldo. no, y date cuenta que están puenteando, ¿verdad?, el papel del Estado como planificador de la economía. No es lo mismo que entre, eso no lo hizo ni los ADECO, pues, ni María Corina es capaz de hacer una cosa de eso. Sí. Es que fíjate que ellos no rompen con la vieja cultura rentista y parasitaria. Todo lo contrario, lo que hacen es exacerbarla, ¿no? A pesar de que dicen, bueno, ahí dice Maduro que hay que desarrollar las fuerzas productivas, que hay que diversificar la economía, que la cuestión, y Pura empieza paja. a hacer pacto con los empresarios, y vemos que sigue existiendo una economía de puerto, que siguen robándose los dólares, que siguen, no, chicos, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. El mismo son. Fuego a la lata. Bueno, vamos con el texto de hoy, texto rojo, que se titula El general Baduén no merece ese trato. Chávez no estaría de acuerdo. Un gobierno se caracteriza por el trato a los prisioneros, más allá de cualquier otro análisis. Es el trato a los más vulnerables de la población, a los pobres, los enfermos, los niños, los viejos y, sobre todo, a los presos. Mucho más si estos son políticos, presos por sus ideas. Podríamos decir que las cárceles son la vitrina de una sociedad y las cárceles políticas el alma de su gobierno. Con la anterior herramienta de análisis nos aproximamos a la Alemania de Hitler y los campos de concentración nos ilustran lo horrible de esa sociedad, de ese gobierno. El Estadio Nacional de Pinochet nos habla de la crueldad de esa dictadura. Los desaparecidos del Cono Sur señalan la barbarie
de aquellos gobiernos militares. Aún hoy están apareciendo hijos arrancados a los prisioneros. La Guasina de Pérez Jiménez, la Rotunda de Gómez, el Teo 5 de Yumare, la Isla del Burro, Tocuyito, la Modelo son símbolos de las perversidades de la Cuarta República. Contrasta con este cuadro terrible el trato humano que en la Sierra Maestra se daba a los prisioneros. Bueno, fíjate tú que aquí con la caída de Pérez Jiménez y la aparición nuevamente del Pacto de Punto Fijo, la concreción del Pacto de Punto Fijo, se desata una violencia represiva contra los sectores revolucionarios, sobre todo con los del Partido Comunista, donde viene con Betancur una represión que fue bestial, pues, y con León y mucho más, asesinatos, desaparecidos, se fundaron los teatros de operaciones antiguerrilleras, la cárcel modelo, todas las cárceles, se consumó una violencia contra todo aquel que disentía, ¿no? Tenemos más de 3.000 desaparecidos. Ese es el saldo de la Cuarta. Mira, por cierto que hay una frase de Dostoyevsky que dice así, que una sociedad se mide por el trato hacia sus prisioneros. Claro. Tiene novelas de eso. Sí. Creo que se llama La Casa de los Fantasmas o algo así, la novela de él. Dele, pues. Y ahorita estamos viviendo una cuestión muy más o menos parecida, gente que está detenida sin juicio. No, los ajusticiamientos cada día. Más o menos parecida, no, igualita. Se parece igualita. Oye, qué distinto a Chávez, ¿no? Cuando agarró a los, ¿cómo que se llama? Paracachitos. A los paracachitos y coño, vio un puro muchacho y los mandó otra vez para su país. La calidad humana de Chávez era... Que venían a matarlo. Seguimos. Eso está bueno. El comandante Chávez, quien sentó cátedra con su discurso y con su ejemplo, nos enseñó el tratamiento cristiano, socialista del adversario. El perdón, el trato humano fueron su divisa. Nos asombró con el indulto a los llamados paracachitos, sus adversarios más venenosos, los salidos de sus propias filas, supieron de su benevolencia cuando todos pensaban en venganza. Cultivó una rosa blanca y extendió su mano. Quizá esta cátedra de bondad fue una de las principales fortalezas de la conexión magnífica de Chávez con la más humilde que aún lo lleva en el corazón. Pero fíjate, cuando uno, eso es una experiencia, no sé si va a servir todavía, pero es una experiencia. Cuando uno va a medir a un líder revolucionario, tiene que medir su condición humana, ¿entiendes? Cuando uno va a medir un líder político, tiene que medir primero su condición humana. Si no hay una buena índole, buena condición humana, no sirve, por más que sea inteligente, instruido, valiente, sí, pero si no tiene condición mucho currículum. Sí, es decir, eso de la condición humana en términos más sencillos, si es maluco, ¿entiendes? Si es malo. Por ejemplo, ensañarse contra los prisioneros, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo con Baduel? Y otros cuantos. Y otros cuatro. Cuando esos pendejos que están ahí en Miraflores, el 90% de los que están ahí están sobre las espaldas de las acciones de Baduel. ¿Entiendes? Si Baduel no se alza en Maracay con la brigada esa, la 42 Brigada. La 42 Brigada, valiente y tiran la misión aquella, la Esperanza, que fueron a buscar a Chávez a los Chile en un helicóptero, una cosa. Rescate de la dignidad, ¿no? Sí, algo así. Todo dirigido por Babel. Entonces ahora esto es ensañado. ¿Qué es lo que hizo? Conspiró, ay sí. Entonces por eso lo vas a enterrar en vida, chico. Esos malucos no son buena gente. Una persona que llega y se burle de los que se van, como lo hizo Jorge y Diosdado y el otro, no son buena gente. Eso es un signo ya que los puede calificar. Claro. Bueno. Aquí es oportuna una pregunta. ¿Dónde están los presos del madurismo? No se sabe a ciencia cierta. Hablan de una tumba donde no pega el sol ni se ve el cielo.
No se sabe. Hay presos aislados por meses, comparecencias en los tribunales pospuestas de manera infinita. Desaparecen prisioneros y nadie reclama. Existen los sospechosos enfrentamientos que terminan siempre con muertos del lado de los delincuentes. No toman prisioneros y ni un rasguño para los policías. Esta es una modalidad de aplicación de la pena de muerte extraconstitucional. El gobierno se tipifica muy bien en el trato a sus presos. Fíjate que una revolución debe caracterizarse, chico, por querer o por superar el sistema que quiere abolir, ¿no? Y construir una nueva cultura, unos nuevos valores. Yo recuerdo con la desaparición de cuantos compañeros que fueron detenidos de una manera arbitraria y desaparecidos. Más nunca apareció. Ahí está el caso, y otros casos, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, asesinados de una manera cruel. Y nosotros vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Cuando nosotros debemos de distanciarnos de esas vías prácticas, ¿no? Ese nosotros está raro, Sí. Esto no somos nosotros. Claro. Ya, o sea, Camaradas no somos todos, decía el Che. sí, pinga. Sí. Esos son ellos, el reformismo que está ahí enquistado. Estos usurpadores. Sí. Bueno, exacto. Sí, no, yo sé, pero es la costumbre, Sí. porque la gente piensa todavía que andamos con Chávez. No. Y que estos son los hijos de Chávez, ¿verdad? No, señor. Bueno, seguimos. Estos son contrabando. Sí. Pero hay un preso que es emblemático. Se trata del general Baduel. Más allá de las desconocidas causas que lo mantienen preso en la llamada tumba, está su condición de humano. Por sobre los distanciamientos que pudo tener con el comandante Chávez, está su historia, que lo acredita para un trato especial, considerado. La historia no se puede borrar. Este general le salvó la vida al comandante. Y muchos de los que hoy gozan del poder le deben su sobrevivencia. Sin las acciones del general Baduel, no se saben dónde andarían por allí. No los nombramos para no personalizar este escrito, pero todos los conocemos. Los vimos salir de Miraflores, del Palacio Blanco, y luego regresar de la mano y la valentía del general Baduel. Aquel helicóptero que nos trajo al comandante fue obra de Baduel. ¿A cuenta de qué estos usurpadores tienen a Baduel en estas condiciones? ¿Por qué tanto ensañamiento y tanto silencio de todos, de sus compañeros y de los que están allí arriba gracias a Baduel? Recuerden que toda gloria es pasajera y mañana tendrán que justificar delante de sus hijos, de sus nietos, cómo fue que enterraron en vida a un general, cuál fue su delito, quién lo condenó. Rapidito aquí, fíjate tú, el papel de Tare es horrible. Tare, el fiscal, ¿verdad? El que antiguamente era poeta. Y defensor de los derechos humanos. Defensor de los derechos humanos, oye, permitiendo eso. Porque ese es un caso, pero hay muchos ahí enterrados sin juicio ni nada, ¿entiendes? De derecha y de... Sí. Preso, está preso. Está preso, ¿entiendes? Y hay que recordar que Chávez indultó a Baduel. Lo querían indultar, él no quiso. Bueno, generales que tienen su temperamento, ¿verdad? Y lo de Tarek, ¿verdad? Es que, oye, debía defender, acordarse cuando era defensor de los derechos humanos, pero además debe defender la Constitución, y la Constitución está siendo violada, el derecho constitucional está siendo violado, y no hacen nada, lo que hace es perseguir a gente. Los informes que saca es de los presos que ha puesto y las cosas que ha hecho, pero no de las defensas al Estado de Derecho. Entonces, ese es un fiscal malo, policía, perseguidor. Y a las leyes nacionales e internacionales, donde se abroga el derecho a la defensa de los derechos humanos. Exacto. Bueno, entonces, hasta la próxima. Bueno, nos fuimos. La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar.
Horror a la oligarquía. Oligarcas, temblad, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.